Lo que estás a punto de ver representa la mayor destrucción de riqueza institucional en la historia del mercado inmobiliario de Estados Unidos. Y los medios tradicionales están completamente en silencio, mientras todo el mundo se ha enfocado en los propietarios individuales que están perdiendo plusvalía. Detrás de escena se está desarrollando una historia mucho más grande. La gran apuesta de Wall Street por la vivienda, una jugada de $2 billones que comenzó durante la pandemia, está colapsando en tiempo real. Y según nuevos datos de Zillow, esto es solo el inicio de lo que podría convertirse en el fracaso institucional más espectacular desde 2008. Lo que hace que esta situación sea diferente a todo lo que hemos visto antes es lo siguiente. Según el último informe de Zillow, el 53% de las viviendas ahora están perdiendo valor año tras año. Es la cifra más alta desde abril de 2012. Pero cuando analizas con más detalle quién es el dueño de estas propiedades en declive, aparece un patrón inquietante. Los inversionistas institucionales que compraron millones de casas en 2021 y 2022, justo cuando los precios estaban en su punto más alto, ahora están sentados sobre lo que muchos en la industria llaman la madre de todas las posiciones perdedoras. Voy a explicarte exactamente qué está pasando, porque los números son impactantes. Durante la fiebre compradora de la pandemia, los inversionistas institucionales adquirieron más de 300,000 viviendas unifamiliares. Compañías como Invitation Homes, American Homes for Rent, Progress Residential y cientos de fondos más pequeños se lanzaron a una carrera de compra sin precedentes. No estaban comprando unas cuantas propiedades sueltas, estaban adquiriendo barrios completos, muchas veces pagando entre 20 y 30% por encima del precio solicitado. Y aquí es donde se pone interesante. Según datos de CoreLogic, los inversionistas institucionales pagaron un promedio de $420,000 por vivienda durante su periodo de compra más agresivo en 2021 y 2022. Esas mismas propiedades, con base en las estimaciones actuales de Zillow, ahora valen en promedio $365,000. Eso es una pérdida de $55,000 por propiedad, incluso antes de sumar costos de mantenimiento, impuestos prediales, seguros y reparaciones. Haz las cuentas conmigo. 300,000 propiedades por $55,000 de pérdida de plusvalía inmediata significan $16,500 millones en pérdidas en papel. Y eso es solo el comienzo. Pero aún hay algo peor, mucho peor. Estos compradores institucionales no pagaron solo con efectivo. Muchos apalancaron fuertemente sus compras, endeudándose contra sus carteras existentes para financiar esta ola de adquisiciones. Cuando estás apalancado al 70 u 80%, y el valor del activo subyacente cae 15%. Entras en lo que Wall Street llama un evento de compresión de margen. En lenguaje sencillo, los están exprimiendo por todos lados. Y aquí viene la parte que debería preocupar a cualquiera que tenga una pensión o un plan 401(k). El dinero institucional que inundó el mercado de vivienda no provenía únicamente de firmas de capital privado. Según informes ante la Comisión de Bolsa y Valores, grandes fondos de pensiones, incluyendo CalPERS, el Sistema de Jubilación de Maestros de Texas y la Junta de Administración del Estado de Florida, invirtieron miles de millones en fondos de bienes raíces residenciales durante la pandemia. Tu dinero de jubilación se usó para comprar casas en el punto máximo del mercado. Solo CalPERS asignó alrededor de $2,400 millones a fondos inmobiliarios que estaban comprando activamente viviendas unifamiliares en 2021 y 2022. El Fondo de Maestros de Texas colocó $1,800 millones en estrategias similares. No son posiciones pequeñas, representan porciones significativas de los ahorros para el retiro de millones de estadounidenses. Y ahora, según los últimos informes de estos fondos de pensiones, esas inversiones inmobiliarias están mostrando rendimientos negativos por primera vez desde 2009. El Fondo de Maestros de Texas reportó recientemente un retorno de menos 3,2% en su cartera de bienes raíces, con vientos en contra significativos esperados hasta 2026. Aquí es donde los datos de Zillow se vuelven absolutamente cruciales. Las zonas donde los inversionistas institucionales concentraron sus compras son exactamente las regiones que están viendo las caídas más fuertes. Florida, Texas, Arizona, Carolina del Norte, Georgia, fueron las favoritas institucionales durante la pandemia. Y según Zillow, ahora son el epicentro del colapso de valores de vivienda. Si este video te está resultando interesante, tómate 2 segundos para apoyarnos con un me gusta y suscribirte. Cada me gusta, suscripción y compartida ayuda a sostener este canal
y nos motiva a seguir creando contenido de alto valor para ti. Gracias. Ahora, sigamos. Tomemos Florida como ejemplo. Zillow reporta que los valores de los condominios en el estado han caído 9,9% año tras año. La mayor caída desde 2009. Curiosamente, hasta rima. Y las viviendas unifamiliares, donde se concentró la mayor parte del dinero institucional, han caído 4,9%. Puede que no suene catastrófico hasta que recuerdas que los inversionistas institucionales poseen unas 40,000 viviendas unifamiliares solo en Florida. Permíteme ser más específico con la carnicería a nivel metropolitano. En Tampa Bay, los inversionistas institucionales poseen más de 8,000 propiedades compradas entre 2021 y 2022 a un precio medio de $385,000. Las estimaciones actuales de Zillow sitúan esas mismas viviendas en $340,000, es decir, una pérdida de $45,000 por unidad. Eso representa $360 millones de destrucción de plusvalía en un solo mercado metropolitano. El condado de Miami da de cuenta una historia todavía peor. Los compradores institucionales adquirieron 12,000 propiedades a un precio promedio de $520,000. Las estimaciones actuales de Zillow las colocan en 465,000. Estamos hablando de $660 millones en pérdidas concentradas en un solo condado. Pero el peor desempeño institucional se está viendo en Austin, Texas. Recuerda que allí se juntó el dinero tecnológico con los fondos inmobiliarios de Wall Street en una tormenta perfecta de sobrepago. Los inversionistas institucionales adquirieron 6,500 viviendas en el área metropolitana de Austin a un precio promedio de $475,000. Las estimaciones actuales sitúan esas propiedades en 380,000. Es una pérdida asombrosa de $95,000 por unidad, que suma $617 millones de destrucción de plusvalía. American Homes for Rent, uno de los mayores actores institucionales, informó en su último reporte de resultados que su portafolio en Florida ha sufrido vientos en contra materiales en las valoraciones. En otras palabras, están perdiendo dinero a montones. Y aquí viene lo que de verdad debería preocuparte. Estos inversionistas institucionales no son caseros pequeños que pueden simplemente esperar a que el mercado se recupere. Tienen accionistas, deudas y metas de resultados trimestrales. Cuando los valores de los activos caen tan rápido, se ven obligados a tomar decisiones difíciles, y la presión llega desde varios frentes al mismo tiempo. Las aseguradoras que respaldaron los créditos a estos compradores institucionales ahora exigen garantías adicionales conforme las propiedades pierden valor. Wells Fargo ha enviado avisos a 3 grandes fondos inmobiliarios, exigiendo más aportes de capital, debido a incumplimientos en los convenios de razón, préstamo valor. Bank of America redujo discretamente las líneas de crédito de 2 compradores institucionales por un total de $800 millones. Al mismo tiempo, las agencias calificadoras han empezado a rebajar la nota de los fondos inmobiliarios con fuerte exposición a vivienda unifamiliar. Moody's se ha puesto a varios de estos vehículos en observación negativa, citando el deterioro de los fundamentos en sus mercados objetivo. Cuando tu calificación crediticia cae, tus costos de financiamiento suben, lo que exprime márgenes que ya eran muy estrechos, y ya estamos viendo las primeras grietas en los cimientos. Invitation Homes anunció recientemente que está explorando alternativas estratégicas para partes de su portafolio. Quienes conocen la industria saben que eso es código para necesitamos vender antes de que esto empeore. Progress Residential ha puesto en venta de forma silenciosa más de 2,000 propiedades en los últimos 6 meses. American Homes for Rent ha suspendido por completo su programa de adquisiciones. Aquí entra la parte que te afecta directamente como posible comprador de vivienda. Cuando los inversionistas institucionales empiezan a liquidar propiedades en masa, se produce lo que los economistas llaman un evento de liquidez. De pronto, mercados que sufrían escasez de inventario se ven inundados de viviendas de calidad institucional que se venden por debajo del precio de compra. Y según datos de Realtor.com, esto ya está ocurriendo. Los listados de 4,000 viviendas en venta, muy por encima de su promedio de largo plazo. Tennessee, otro favorito institucional, tiene un 50% más inventario de lo normal. No son coincidencias. Lo que está ocurriendo es que los inversionistas institucionales están intentando salir de sus posiciones de forma silenciosa antes de que el mercado perciba la magnitud real de su exposición. Pero hay un problema con esa estrategia. Cuando todos intentan vender al mismo tiempo, los precios colapsan. Y sí,
Eso que acabo de decir, lo hice con mi propia voz. Aquí es donde la historia adopta un tono aún más oscuro. Muchos de estos inversionistas institucionales usaron instrumentos financieros complejos para financiar sus compras. Valores respaldados por hipotecas, fondos de inversión inmobiliaria, asignaciones de fondos de pensiones. La red de exposición financiera va mucho más allá del mercado de vivienda. Según datos de la Reserva Federal, la exposición total de instituciones a bienes raíces residenciales ya supera los 2 billones de dólares. Y si sumas todos los derivados e inversiones vinculadas a la vivienda, la cifra dobla la exposición que vimos antes de la crisis de 2008. Lo que hace esta situación potencialmente más peligrosa que la de 2008 es que entonces la crisis fue impulsada por hipotecas de mala calidad a prestatarios individuales. Esta vez son los inversionistas institucionales, supuestos jugadores sofisticados, quienes hicieron las malas apuestas. Y a diferencia de un propietario individual, estas instituciones no pueden simplemente entregar la llave y abandonar una propiedad con valor negativo. Tienen deberes fiduciarios, convenios de deuda y requisitos regulatorios que las obligan a actuar cuando los valores caen. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios intenta, como era de esperarse, poner un giro optimista sobre todo esto. Están pronosticando una recuperación del mercado en 2026, con crecimiento de doble dígito en ventas y aumentos de 4% en precios. Pero recuerda que son los mismos que afirmaron durante 3 años que no había ninguna desaceleración inmobiliaria. Y sobre todo, representan agentes que ganan comisión cuando se cierran operaciones. Tienen un interés directo en mantener el ánimo alto sin importar lo que digan los datos. La realidad es muy distinta. Cuando tienes 2 billones de dólares de dinero institucional atrapado en activos en declive, no obtienes un rebote rápido, obtienes un proceso prolongado de deshacer posiciones que puede tardar años en completarse. Y apenas estamos en los primeros capítulos de ese proceso. Esto es lo que debes observar en los próximos meses. Primero, más anuncios de ajustes estratégicos de portafolio por parte de los grandes actores institucionales. Cuando compañías como la división de vivienda de Blackstone o Invitation Homes empiezan a hablar de optimizar su huella geográfica. En realidad, están diciendo que necesitan vender propiedades en mercados en declive. Segundo, hay que prestar atención al crecimiento de las rentas en los mercados con fuerte presencia institucional. Estas empresas compraron propiedades bajo el supuesto de aumentos anuales de renta de 8 a 10%. A medida que las valoraciones caen, intentarán compensar presionando las rentas al alza para mantener rendimientos. Esto crea lo que los economistas llaman un evento de desplazamiento en alquiler, donde las rentas se aceleran incluso mientras los valores de las viviendas caen. Tercero, observa los cambios en los estándares de crédito para compradores institucionales. Los bancos que financiaron esta ola de compras ahora miran sus carteras con mucha preocupación. Condiciones más estrictas para estos grandes compradores significan menos competencia para compradores individuales como tú. Y aquí está la oportunidad escondida dentro de la crisis institucional. Mientras estos inversionistas sofisticados se apresuran a minimizar sus pérdidas, van a generar oportunidades de compra que no se veían desde 2012. Propiedades que se vendieron en $450,000 en el pico. Ahora se están listando en 380,000 y con la dinámica actual probablemente terminen cerrándose más cerca de 300. La clave es acertar con el momento de entrada, según el análisis de tendencias de inventario y de patrones de venta institucional. La ventana óptima de compra probablemente se abrirá en la primavera de 2026. Es cuando la confluencia de factores aumento, estacionau de inventario, presión vendedora de instituciones y debilidad en la demanda, crea el máximo poder de negociación para compradores individuales, pero debe ser estratégico con la ubicación. La venta institucional se concentra en mercados y rangos de precio muy específicos. La costa del Golfo de Florida, los suburbios de Austin, el anillo exterior de Phoenix, los corredores de crecimiento de Charlotte, son las zonas donde el dinero institucional tiene más urgencia por salir. Y hay algo que muchos compradores no entienden. Los vendedores institucionales suelen tener motivaciones muy distintas a las de un vendedor individual. No están emocionalmente atados a la propiedad. No intentan cronometrar el mercado para maximizar cada dólar de ganancia. Están intentando minimizar pérdidas y cumplir requisitos de portafolio. Esto crea dinámicas de negociación que simplemente no existían en los mercados dominados por vendedores particulares. La conclusión es esta. Wall Street hizo una apuesta de 2 billones de dólares asumiendo que los precios de la vivienda seguirían subiendo de forma indefinida. Esa apuesta está fallando de manera espectacular. Y según los datos de Zillow, solo estamos viendo el inicio de la destrucción de riqueza institucional
que está por desplegarse. Para los compradores informados que entienden estas dinámicas, los próximos 12 a 18 meses representan una oportunidad generacional, pero debes actuar con estrategia, enfocarte en los mercados correctos y comprender que, en esencia, estarás comprando activos en dificultades a vendedores institucionales desesperados. El mercado de vivienda no solo se está enfriando, está atravesando un evento de liquidación institucional que puede redefinir el sector inmobiliario estadounidense durante la próxima década. ¿Estás preparado para aprovechar el error histórico de Wall Street? Si este análisis te pareció útil, suscríbete, compártelo y mira también el siguiente contenido. Lo que estás a punto de ver ahora es evidencia de la Mayo-ERE, transferencia de riqueza en la historia del mercado de vivienda en Estados Unidos. Pero esta vez, no es la riqueza de la clase media la que está siendo borrada, es la riqueza del llamado dinero inteligente. Los grandes medios financieros guardan silencio absoluto. Te dicen que los precios se han estabilizado, te repiten que se logró un aterrizaje suave, pero mientras todo el mundo se concentra en las tasas hipotecarias y en los propietarios individuales, una bomba de $2 billones ha estado haciendo tic-tac detrás del telón. La apuesta sin precedentes de Wall Street en vivienda, una jugada que llevó a fondos de cobertura, firmas de capital privado e incluso a tus propios fondos de pensiones a comprar cientos de miles de casas en el punto máximo del mercado. Ahora está colapsando, y no estamos especulando, tenemos los datos para probarlo. Según un informe demoledor de Zillow, estamos viendo un nivel de destrucción de valor que no se veía desde los días más oscuros de 2012. Los datos muestran que el 53% de las viviendas en Estados Unidos están perdiendo valor año tras año. Deja que ese número se asiente. Más de la mitad de todo el parque de vivienda de este país está sangrando plusvalía. Pero incluso esa cifra, por impactante que sea, esconde la historia real. Cuando separas los datos y miras dónde se concentran las pérdidas, emerge un patrón aterrador. Las caídas no se están dando en los mercados estables y aburridos donde las familias viven décadas. Se están produciendo en los mismos vecindarios que Wall Street apuntó durante su frenesí de compras de 2021 y 2022. Los inversionistas institucionales que compraron millones de casas cuando los precios estaban en máximos históricos, ahora están sentados sobre lo que muchos dentro de la industria llaman, en voz baja, la madre de todas las malas apuestas. En este video vamos a desglosar exactamente qué está pasando. Vamos a mostrarte las cuentas detrás de este colapso de $2 billones. Te vamos a revelar las ciudades específicas donde los inversionistas institucionales ya están vendiendo sus propiedades en silencio. Y, lo más importante, vamos a explicar por qué este fracaso institucional va a crear la oportunidad de compra de tu vida. Si sabes exactamente cuándo golpear. Para entender por qué el colapso está ocurriendo ahora, hay que comprender la magnitud de la locura que ocurrió hace apenas 3 años. Durante la pandemia, nació un nuevo tipo de mercado de vivienda. Ya no se trataba de familias comprando casas para vivir, se trataba de rendimiento, de acumulación de activos. Inversionistas institucionales inundados de dinero barato, procedente de la Reserva Federal, se lanzaron a una orgía de compras que desafía la lógica. Compañías como Invitation Homes, American Homes for Rent y gigantes de capital privado como Blackstone vertieron miles de millones de dólares en el mercado de vivienda unifamiliar. No compraron unas cuantas casas, compraron códigos postales enteros. Solo en 2021, los inversionistas adquirieron casi 1 de cada 4 viviendas vendidas en Estados Unidos. En algunos mercados, como Atlanta, Phoenix y Charlotte, la proporción se acercó a 1 de cada 3. Pagaban 20, 30 y a veces 50% por encima del precio de lista. Renunciaban a las inspecciones. Pagaban en efectivo. Expulsaban a familias estadounidenses comunes del mercado mediante pura fuerza financiera. Y aquí está el error crítico que cometieron. Compraron buscando apreciación. Compraron bajo la suposición de que los precios de las viviendas solo podían subir. Modelaron sus portafolios con la idea de que un crecimiento anual de 10 o 15% era el nuevo normal. Se equivocaron. Ahora la música se detuvo y estos fondos masivos se quedaron sosteniendo la bolsa. Según datos de CoreLogic, en el pico de la fiebre compradora de principios de 2022, los inversionistas institucionales pagaron un promedio de $420,000 por vivienda en sus mercados objetivo. Hoy, según las estimaciones de Zillow, muchas de esas mismas casas en mercados como Austin y Tampa valen bastante menos. Estamos viendo valoraciones promedio en estos puntos calientes institucionales
bajar a $360,000 o menos, haz las cuentas. Es una pérdida de $60,000 por propiedad. Ahora multiplícalo por las más de 300,000 viviendas compradas durante la manía. Estás viendo decenas de miles de millones de dólares en plusvalía que simplemente se han evaporado. Y eso es antes de hablar del apalancamiento. Aquí es donde la situación pasa de mala inversión a riesgo sistémico. Wall Street no compra casas con su propio dinero, compra casas con dinero prestado. Usa lo que se llama apalancamiento. Cuando una persona normal compra una casa, obtiene una hipoteca fija a 30 años. Si el valor de la vivienda cae, duele, pero mientras pueda pagar la mensualidad, el banco no lo obliga a vender. Los inversionistas institucionales no tienen ese lujo. Usan deuda de corto plazo con tasa variable, utilizan líneas de crédito de almacén y, lo más peligroso, emplean valores respaldados por activos. En esencia agrupan miles de viviendas de alquiler y emiten bonos respaldados por esas rentas. Es el mismo guión que causó la crisis de 2008, solo que ahora la garantía son ingresos de renta en lugar de hipotecas subprime. El problema con estos instrumentos es que tienen convenios. Son reglas estrictas que dicen que si el valor de las viviendas subyacentes cae por debajo de cierto nivel, el prestatario, en este caso el fondo o el vehículo inmobiliario, debe aportar más efectivo de inmediato. Eso es lo que se conoce como llamada de margen, y ahora mismo esas llamadas de margen están empezando a activarse por todo el cinturón del sol en el sur del país, cuando estás apalancado al 70 o 80% sobre un portafolio de viviendas y el valor de ese portafolio baja 15%. Tu capital no solo se daña, se evapora. Ya estamos viendo las primeras señales de esta tensión. Bancos que prestaron miles de millones a estos fondos están retirándose silenciosamente. Wells Fargo y Bank of America han enviado señales claras de que están saliendo del espacio de préstamos a grandes inversores de vivienda. Saben lo que viene. Están exigiendo más garantías. ¿Y de dónde sacan estos fondos el efectivo para cubrir las llamadas de margen? Solo tienen una opción: vender las casas. Tal vez pienses que no importa si unos cuantos fondos pierden miles de millones, que son ricos y pueden soportarlo. Y si solo fueran multimillonarios de capital privado perdiendo dinero, muchos estarían celebrando, pero la red de exposición es mucho más profunda. El dinero que alimentó esta burbuja no vino solo de individuos adinerados, vino de ti. Vino de las cuentas de jubilación de maestros, bomberos, policías y empleados públicos en todo el país. Grandes fondos de pensiones, desesperados por obtener rendimiento en un mundo de tasas bajas, asignaron cantidades masivas de capital a bienes raíces durante la pandemia. Así que CalPERS, el mayor fondo de pensiones público del país, asignó miles de millones a estrategias centradas en vivienda unifamiliar. El sistema de jubilación de maestros de Texas hizo lo mismo. Vertieron casi 2,000 millones en fondos que estaban comprando barrios enteros en su propio estado. A estos fondos de pensiones se les vendió una ilusión. Les dijeron que las viviendas de alquiler eran un activo seguro. Les dijeron que era una cobertura contra la inflación. En la práctica, compraron en la cima. Ahora, los informes más recientes de estos fondos muestran las grietas. Los retornos inmobiliarios se han vuelto negativos por primera vez desde la gran crisis financiera. Esto coloca a los fondos en una posición terrible. Tienen obligaciones mensuales con millones de jubilados. Necesitan liquidez. Si sus apuestas inmobiliarias pierden dinero, deben vender otros activos. O peor aún, forzar la liquidación de los portafolios de vivienda para detener la hemorragia. Este es el mecanismo de presión que se está construyendo. Por un lado, fondos apalancados, enfrentando llamadas de margen. Por el otro, enormes fondos de pensiones exigiendo su dinero de vuelta. Y en medio de ambos, el mercado de vivienda. Hay que ser específicos con la geografía porque el mercado inmobiliario es local. Si vives en un suburbio de Boston o en un pueblo tranquilo de Ohio, quizá todavía no veas nada. El colapso institucional está concentrado en las ciudades de moda de la pandemia. Miremos los datos de Zillow para los destinos favoritos de los fondos: Florida, Texas, Arizona y Georgia. Estos 4 estados representaron cerca del 40% de todas las compras institucionales en 2021. Hoy son el epicentro de la caída de valores. Austin, Texas, fue el símbolo del boom tecnológico. Wall Street creyó que sería la siguiente San Francisco. Compraron miles de casas, llevando los precios a niveles absurdos. Hoy lidera el país en caídas de precio. Inversionistas que compraron viviendas por $500,000 están viendo ventas comparables en el rango de $380,000. Es una masacre.
cientos de millones en plusvalía destruida en un solo mercado. Florida enfrenta una tormenta perfecta. No solo los valores caen, con condominios en algunas zonas bajando casi 10%, sino que los seguros están disparados. Los inversionistas institucionales odian la incertidumbre y el mercado de seguros. En Florida, es el ejemplo perfecto de incertidumbre. American Homes for Rent reconoció en su llamada de resultados que enfrenta vientos en contra materiales en el estado. En mercados como Tampa, Orlando y Jacksonville, donde poseen entre 10 y 15% del parque de alquiler, el inventario se está acumulando. Esto nos lleva a la parte más peligrosa de la historia, la trampa de liquidez. Los inversionistas institucionales no se comportan como las familias normales. Cuando una familia vende una casa, generalmente compra otra. El inventario neto se mantiene. Cuando un fondo vende, no compra otra vivienda, sale del mercado. Saca unidades del parque de alquiler y las lanza al mercado de venta. En los mercados dominados por inversores, estamos viendo un fenómeno extraño. El inventario está explotando. Texas tiene ahora más de 134,000 viviendas en venta, muy por encima de su promedio histórico. El inventario en Florida está creciendo al ritmo más rápido del país. Esto es lo que los economistas llaman un evento de liquidez. Las instituciones quieren salir, necesitan salir, pero saben que si lanzan todas sus propiedades al mismo tiempo, derrumbarían el mercado al instante y destruirían aún más sus propios activos. Así que intentan hacerlo en silencio. Venden fuera de mercado, venden a inversores más pequeños, van listando propiedades poco a poco, esperando que nadie note que el vendedor detrás es un gran fondo. Pero los datos no mienten. Vemos un aumento en listados en los mismos códigos postales donde estos fondos poseen más propiedades. Y hay un problema clave. No hay suficientes compradores calificados. Las tasas hipotecarias rondan el 7%. La familia promedio no puede pagar estas casas a los precios que las instituciones desean. Esto crea un pulso. Las instituciones sueñan con precios de 2022. Los compradores solo pueden pagar la realidad de 2025. Algo tiene que ceder. Y cuando hay deudas, plazos y presiones de inversionistas, normalmente quien cede primero es el vendedor. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios cuenta otra historia. Pronostica recuperación, predice vuelta al crecimiento en 2026 y te dice que compres ahora antes de que suban de nuevo los precios. Hay que recordar quiénes son. Existen para vender casas. No cobran si tú no compras. Tienen interés directo en mantener un relato optimista, aunque los datos digan lo contrario. Recuerda lo que dijeron en 2007. Dijeron que las hipotecas subprime estaban contenidas, que la vivienda nunca baja. Hoy, usan el mismo guión, ignoran los $2 billones de sobreexposición institucional, porque no encaja con su narrativa. Dicen que el inventario sigue siendo históricamente bajo, y a nivel nacional, esa frase puede sonar cierta, pero es profundamente engañosa. El inventario es bajo en el noreste y el medio oeste, donde las instituciones casi no compraron. En el cinturón del sol, donde todos se mudaron durante la pandemia. El inventario ha vuelto a niveles de 2019 y sigue subiendo. No puedes promediar tu salida de una llamada de margen. Así que, ¿cómo termina esto? ¿Qué pasa en los próximos 12 a 24 meses? Estamos frente a una liquidación lenta que probablemente se alargará hasta 2026. A diferencia de 2008, donde todo colapsó casi a la vez por hipotecas tóxicas, esta caída va por sectores y ciudades. Primero vemos la llamada optimización de portafolio. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Los grandes fondos venden sus activos de peor desempeño. Las casas que necesitan arreglos, en malas escuelas, con impuestos altos. Después, conforme los precios sigan deslizándose, llegará la contracción de crédito. Los bancos cortarán las líneas, forzando a los fondos medianos, los que poseen entre 500 y 1,000 viviendas, a la quiebra. Cuando estos liquidan, no lo hacen despacio. Tiran todo al mercado. Finalmente veremos la capitulación. Es cuando los grandes jugadores como Blackstone e Invitation Homes deciden que el juego de la vivienda unifamiliar ya no merece la pena. Trasladan su capital a otros sectores, centros de datos de inteligencia artificial, logística, lo que sea, y empiezan a descargar sus enormes portafolios en serio. Eso va a ejercer presión a la baja sobre los precios en el cinturón del sol durante años. Suena sombrío, pero si estás buscando comprar vivienda, en realidad es la mejor noticia que podrías escuchar. Durante 4 años competiste contra un monstruo de $2 billones al que no le importaba el precio. Estabas pujando contra fondos con efectivo prácticamente ilimitado. No podías ganar. Ahora el monstruo está herido.
el monstruo se retira. Conforme estas instituciones se hagan a un lado, dejan un vacío. Ese vacío va a ser llenado por compradores individuales, por personas como Tuan, pero tienes que ser paciente. No puedes lanzarte a atrapar un cuchillo mientras cae. Según el análisis de inventario y patrones de venta institucional, el mercado todavía no ha tocado fondo. El dinero supuestamente inteligente aún intenta salir cerca de la cima. No han capitulado del todo. La verdadera oportunidad aparecerá a finales de 2025 y principios de 2026. Es cuando el inventario procedente de estas liquidaciones llegará de lleno al mercado. Es cuando los bancos forzarán ventas. Verás casas en tus zonas objetivo permaneciendo en venta 60, 90, 120 días. Verás recorte tras recorte de precio. Verás anuncios con frases como vendedor motivado o venta directa de administrador de activos. Esa es tu señal. Cuando compras a un vendedor institucional en apuros, tienes ventaja. Ellos no están apegados a sus gabinetes de cocina. No les importan los recuerdos del jardín. Solo quieren sacar el activo de sus libros. Puedes negociar, puedes exigir reparaciones, puedes ofertar muy por debajo del precio de lista. Es una dinámica que no veíamos desde hace más de una década. La era de dominación de Wall Street en el mercado de vivienda está llegando a su fin. La apuesta de $2 billones ha fallado. Los datos de Zillow confirman que la caída ha comenzado. Creyeron que podían convertir el sueño americano en un simple activo financiero, que podían transformar cada barrio en un ticker de bolsa. Olvidaron que la vivienda, al final, se trata de personas y de lo que realmente pueden pagar. El mercado se está rompiendo ahora mismo. No permitas que los medios te convenzan de comprar las posiciones perdedoras de alguien más. Observa los datos, observa el inventario y prepara tus finanzas. Porque cuando esta liquidación se acelere, la oportunidad de recuperar el acceso al mercado de vivienda para las familias puede ser histórica. ¿Estás listo para aprovechar el error de Wall Street? ¿O vas a convertirte en la liquidez que necesitan para salir? Si este desglose te fue útil, asegúrate de suscribirte. Estamos siguiendo esta venta institucional semana a semana, y no querrás perderte la próxima actualización. Gracias por ver.